Hola, yo soy Hola. Hola, yo soy Nadiesca y te doy la bienvenida a este canal. Espero que te guste el contenido que vamos a estar viendo por aquí, porque me han pedido mucho que haga un maquillaje bonito, casual, que te haga ver súper chic, donde sea que estés. Y en este momento yo estoy aquí en una isla, así que estoy segura que vas a disfrutar el proceso de este maquillaje. Aquí está el maquillaje que quiero usar para hacerles un tutorial. Mi trípode. No hay mucho hoy día, no hay mucho equipo, pero es todo lo que necesitamos. Muchas ganas, mucho amor, mucha pasión. Y miren esto. Aquí acabo de poner el celular en el trípode, tratando de capturar la vista que tenemos por aquí. Pero me parece que tengo la luz en contra. Esto no es nada estético. Bueno, vamos a comenzar. Les cuento que aquí en Tailandia en estos momentos está haciendo mucho calor. No solamente el calor, sino también hay mucha humedad. Entonces cada vez que trato de aplicar el maquillaje, como que no me gusta mucho. No soy fanática de ponerme maquillaje para ir a la playa ni nada, pero les voy a hacer como un look inspirado en esta isla, algo así, como inspirado en el verano, inspirado en estos momentos de mi vida, tipo beach, summer, no sé. Solamente quiero ver qué sale de esto. Es todo. Que por lo pronto tengo la piel muy preparada y tengo bloqueador, claramente lo pueden ver, ahí se ven como partes blancas. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les enseñe una rutina de skincare. Yo encantada y feliz de hacerles un tutorial que les pueda servir. Pero hoy día nos olvidamos del skincare y vamos a comenzar con el make-up. Bueno, voy a comenzar aplicando este primer, que la verdad me ha gustado mucho porque es un primer que hidrata el rostro, pero también hace que los poritos como que no se vean tanto y que el maquillaje penetre mejor. A mí la verdad es que me ha estado gustando mucho. Entonces lo estoy usando de esta manera, por esta parte, en la frente y por la barbilla. Es muy importante aplicar nuestro primer para que el maquillaje dure un poquito más, para que la piel se vea más uniforme. Ahora quiero aplicar esta base de Make Up Forever. Agitamos y comienzo aplicando en la mano, por aquí, con mi brochita. Vean cómo se ve. Les voy a mostrar cómo se ve la mitad del rostro para que ustedes saquen sus propias conclusiones y me digan. Y no piensa lo mismo que yo. ¿Saben que para comprar esta base porque las bases son caras, yo no quería comprar un producto que no sea bien recomendado, entonces siempre les recomiendo ir a Google y tratar de buscar qué es lo que la gente dice del producto. Yo antes no lo hacía, entonces se lo estoy recomendando ahora que lo hagan porque comencé a invertir mi tiempo mejor y poder comprar un producto de manera inteligente. No es que antes no hiciera compras inteligentes, solo digo. Bueno, entonces aplicamos de esta manera. O sea, díganme por favor si es que se llega a apreciar con la cámara cómo se ve esto de aquí, la diferencia. Esto es bloqueador, no se asusten. Vean, la mitad se ve así y la otra mitad así. Zoom. No, es que me encanta. Recuerden que el maquillaje no es para cubrir imperfecciones, es para resaltar sus facciones. Yo lo veo desde ese punto. Creo que todo depende mucho de tu punto de vista, o sea, cómo ves las cosas. Bueno, voy a terminar con esta parte. Su nombre dice es undetectable. So, cuando lo usas, me parece que pasa muy desapercibido. No se ve. Lo más importante frente a cámaras, que es donde más lo uso. A mí me gusta usar el maquillaje más para mis sesiones de fotos, para trabajo. Usualmente suelo estar sin maquillaje. Me gusta tener las cejitas así. Eso sí, las cejas tienen que estar siempre muy pulidas. Un poquito de blush y eso es todo lo que me pongo. Y bloqueador, claramente. Algún gloss por los labios y listo. Eso es lo que a mí me gusta, mi escenario ideal, porque así no siento que mi piel está todo el tiempo cargada con algún producto. Esto se ve divino hasta este momento. No se olviden de aquí el cuello, las orejas, por favor. Bueno, ahora voy con el contorno. Tengo el contorno de Kiko. Me parece esto muy práctico, vean. Es como una sombrita, solamente te la llamas a cualquier parte. Si necesitas hacer un look bronceado, lo que quieras,
aquí está. Como es para mí uso personal, yo suelo hacer esto. Y entonces voy como de a toquecitos, dando dimensión al rostro. Quiero como que se vea por aquí esta parte que está como bronceada. Siempre hasta la parte de los cabellos, no se olvide, muy importante. Me parece que voy a hacer siempre esta temática para que ustedes vayan viendo cómo se ve la piel mientras voy aplicando los productos. Vean, aquí puedes ver la diferencia. Sin contorno, con contorno. Bueno, ahora voy con la otra parte. Solamente una mano me sirve para aplicar producto y es la derecha. Y tristemente en esta mano se perdió una uña. Pero no nos importa nada. Aquí, cuando se te cae una uña es como aceptable. Digamos que no se nota tanto si haces fotos o videos, no se nota tanto. O sea, siempre tienes que estar con la mano así tipo... ¿sabes? Pero no pasa nada, no pasa nada. Para mí el maquillaje es una terapia. Cada vez que yo me siento al espejo y me estoy maquillando, es como si alguien me estuviese masajeando, pero todo el cuerpo, ¿saben? No sé, es como una sensación de terapia. Por ahí a otras personas no les gusta, pero a mí me relaja mucho el proceso. Saben que todo necesita tanta calma, tanta paciencia. Creo que es eso que me hace sentir como conectada con el maquillaje. ¿Y por qué no? Hay que compartir estas cosas por YouTube, ¿por qué no? Estoy como indecisa. Tengo esta paleta de rubores y labiales. No sé si irme por el rosita. Bueno, yo voy a mezclar el rosita con el rojo. Cuando se aplican el producto después de la base, siempre ir muy despacio. Imaginen si yo hago este barrido, estoy como retirando, moviendo el producto y luego se va a ver la piel Craquelada, como partes donde falta base. y no es la idea. Ahora voy a aplicar este rojito. Me gusta aplicarlo esto por la nariz y como reforzar un poquito por aquí. Quiero verme como... es como un look en el que dices... Estoy sonrojada todo el tiempo. Este es de esos looks que te hace sentir como en la playa, pero siempre glamurosa. No sé. Digo. Por el sudor un poquito como que la base se corre, pero bueno, esto aquí lo aplicamos de esta manera. Bueno, y aquí tengo esto. Aquí tengo estos dos correctores. Uno es para neutralizar este tono que tengo un poquito en las ojeras. Y el otro es para iluminar completamente el área. Así que les voy a mostrar cómo lo hago yo. Los dos son de Kiko. Este es el tono 10. Me olvidé decirles el número de los productos que estoy usando. Luego voy a tratar de poner los productos aquí. Así que no se preocupen. Bueno. Esto viene así. Es pequeñito. Entonces lo que yo hago es aplicarlo así. Un poquito nada más. Luego paso a usar mis deditos. Como que muy suavecito. Si yo quisiera, podría dejar el maquillaje así. Pero como quiero un poquito más de luz, necesito que se note las sombras que voy a aplicar. Entonces voy con el segundo corrector. Y vean. Es un concealer, full cobertura. Este corrector no es como otros que cuando te aplicas luego quedas como con esta parte reseca. No, me gusta porque hace que todavía siga hidratada esa parte. Entonces yo lo aplico de esta manera. O esta parte también, porque quiero como perfeccionar las cejas. Por aquí. Y por supuesto por aquí. Así, solamente un poquito. Y luego me gusta aplicar con una brochita para que el producto se esparza muy bien en todas partes. Y efecto lifting por esta parte. De esta manera. Y me gusta aplicarlo así con una brochita. Siento que el producto se distribuye mejor. Chicas, no les miento que estoy sudando. Pero lo vamos a secar con un poquito de papel. Lo bueno es que todavía no tengo nada sellado, entonces no me preocupo tanto del sudor, digamos. Luego vamos a pasar una Beauty Blender por esta parte. Bueno, ahora hay un poquito más de aire, eso está perfecto.
Ahora quiero pasar a sellar todo lo que tengo aplicado con este polvo suelto translúcido de Sephora. Voy a usar esta borlita que es como triangular, siento que me da precisión, puede entrar a cualquier zona, a cualquier área. Así que lo vamos a aplicar de esta manera. A mí me gusta la piel bastante mate, sobre todo cuando voy a grabar contenido. Me gusta que se vea siempre muy la piel como nada brillosa. En esta parte voy a sellar lo que tengo por el momento. Me gusta este spray porque Es multitasking, tipo lo puedes usar antes de maquillaje, cuando terminas de maquillar. hoy estoy como con ganas de hacer un Siren Eyes, unos ojos de sirena me parece. Quiero mostrar esta sombrita que tengo. Esto es todo lo que necesito, me parece. Esto es de una colección vegana de la marca de Kiko. A mí me gusta mucho, la verdad. Tiene estos colorcitos. Voy a estar usando estos colores de aquí. Lo primero que voy a hacer es aplicar el tono como ladrillo, solamente en esta zona, como quien estaría rasgando estos ojos. Llevarlo hasta la parte de la sien, así. Lo mismo en esta parte. Aplicamos producto y luego difuminamos. Jalamos todo hacia la parte de la sien. Ahora quiero poner un delineador negro. Tengo este que es en gel. Lo que hago es aplicar una gotita. El gel no esté tan seco. Ahora sí puedo aplicar el producto. Que lo que quiero es como un delineado. Pero no solamente eso. Yo quiero darle como por aquí. Luego quiero como esta parte que se conecte con la de arriba. Así. Con una brochita de este tamaño, muy pequeña, voy a agarrar este color de aquí. El más oscuro y lo vamos a hacer de esta manera. Como difuminando este delineado. Y vuelvo con la sombra más clarita para esta parte. Aquí lo que quiero aplicar es un poquito de shimmer. Me voy con esta sombrita y la aplicamos así. Y esta sombrita blanca la quiero aplicar por esta zona de aquí. Se ve muy muy bonito. Este maquillaje te cambia totalmente el ojo. Ahora lo que voy a hacer es hacer este mismo maquillaje en este ojo y les muestro cómo se va viendo todo. Yo quiero tratar de ser lo más prolija posible. Vean qué hermoso se ve. Bueno, ya estamos con la parte final, entonces voy a terminar de sellar con unos polvos compactos. Quiero retocar, mejor dicho, algunas zonas, como por aquí. Es muy difícil hacer tipo maquillaje cuando estás sudando, transpirando. Bueno, todo sea por YouTube. Nada. Para los labios solamente voy a usar un delineador de lápiz y esta cosa increíble que es de Kiko. Esto, Dios mío, ¿qué les puedo decir? Este labial es uno de mis favoritos, me encanta. Siento que desde que los encontré no los dejo de usar. O sea, este labial con este lápiz hace que todo haga un match tan bonito, que se vea tan natural, pero tan pro. Y luego aplicamos esto de aquí, el color de labial. Hace mucho yo estaba buscando un labial que sea el tono de mis labios y lo puedo usar para cualquier ocasión. ¡Ah! Me encanta. Ahora el gloss. Esto se ve súper juicy. Díganme si no es divino. Siento que me falta rubor. Vamos a darle un poquitín por aquí.
Y listo, acabamos con esto. Estoy tan orgullosa de este look. Por favor, ¿qué nombre le ponemos a este maquillaje? Yo empecé inspirada con el look de verano, pero me parece que me veo como una sirena de la isla. Ahora me voy a grabar mi contenido. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó algo de este video, por favor no te olvides de darle like, suscribirte y dejarme tu comentario. Positivo, negativo, aquí se acepta de todo. Te mando muchos besitos donde sea que estés.